Es una calurosa tarde de verano en Monterrey y el restaurante Mesa de Mason no deja de moverse. Clientes impacientes en las mesas, meseros corriendo de un lado a otro, cocineros sudando frente a las planchas encendidas. Lena Cruz ha trabajado allí por casi un año, siempre metida en turnos dobles para juntar lo suficiente y pagar la renta del pequeño departamento que comparte con su hermana menor. Sobrevive a base de café, migajas de pan y la esperanza de que las cosas en casa mejoren. Con el uniforme empapado por el sudor y el cabello mal recogido, se mueve entre las mesas con la rapidez de quien ya no piensa, solo actúa. En su última entrega, ni siquiera escucha el agradecimiento del cliente. Apenas deja los platos sobre la mesa, gira sobre sus zapatos y desaparece por una de las puertas laterales. Sabe exactamente a dónde va. En un rincón escondido detrás de las cocinas, abre con cuidado una enorme tapa de acero. Mete la cabeza apenas unos segundos, como para confirmar que nadie dejó algo más recuperable. Sus manos se aferran a una cajita de plástico, donde una ensalada de pollo se salvó del hambre de algún cliente caprichoso. No está podrida, no le importa si está fría. Se agacha en el suelo, detrás de unos bidones de aceite, y empieza a comer apurada, con los dedos, tratando de no llorar. A unos cuantos pasos, en la mesa más escondida del salón repleto, un hombre observa en silencio. Va vestido con una camisa arrugada y unos tenis tan gastados que parecen haber corrido maratones. Nadie se da cuenta de que él no es un simple lavaplatos. Es Enrique Dalton, el dueño y director general de la cadena Mesa de Mason, una franquicia que alguna vez fue reconocida por su trato humano y su comida casera. En las últimas semanas ha estado recorriendo sus restaurantes uno por uno, sin decir quién es. Busca entender cómo es que el lugar que fundó con tanto amor había perdido el alma que una vez lo hizo único. Y justo en ese momento, al ver cómo Lena devora aquella ensalada con la dignidad apenas sostenida, algo se rompe dentro de él. No solo encuentra la respuesta que buscaba, también reconoce un dolor más grande, uno que ya no puede ignorar. A la mañana siguiente, Enrique llega una hora antes de lo que le indicaron. La cocina aún está medio vacía, con un par de prepizzas descongelándose y el viejo radio en la esquina soltando canciones norteñas. Se para frente al lavadero, respira hondo y se pone los guantes que encontró junto a una caja rota. Poco a poco, el lugar se va llenando. Marla, la gerente, apenas lo mira. Le lanza un uniforme 2 tallas más chico y le dice que deje de perder tiempo. La orden viene desde oficinas centrales, así que no puede rechazarlo, pero lo manda directo a las tareas más sucias. Limpiar las freidoras, fregar charolas con grasa pegada y tirar bolsas de basura que nadie quiere tocar. El resto del equipo lo trata como una molestia. Nadie le habla, todos están demasiado ocupados o simplemente no quieren perder tiempo con el nuevo. En medio del caos, quien se acerca es Lena. Sin decir mucho, le señala con la cabeza dónde están las botellas de jabón y qué cubeta se usa para los trapos sucios. Luego, casi susurrando, le advierte que no tome agua del grifo del fondo porque sabe a óxido. Ni gracias ni presentación, solo una mirada rápida y vuelta a su trabajo. Pero para Enrique, ese gesto vale más que 1000 palabras. Con los días, comienza a notar cosas que al principio pasaban desapercibidas. Observa cómo Lena acomoda 6 bandejas con soltura, usando el antebrazo y el hombro para equilibrarlas, mientras esquiva mesas como si fuera parte del mobiliario. La ve acercarse a un niño que llora sin parar y sin decir nada, le entrega un elefantito hecho con una servilleta. El niño se calma y ella simplemente sigue.
También nota que cuando alguien le deja apenas un par de monedas como propina, ella responde con una sonrisa pequeña pero de verdad, como si siempre esperara menos. Todo eso va quedando grabado en Enrique. Empieza a entender con más claridad lo que se ha perdido en su cadena de restaurantes. No es la calidad de los platillos, ni el diseño elegante de los espacios. Es la gente como Lena, las que sostienen todo sin aplausos, las que nadie mira, y nadie parece notarlo salvo él, ahora desde su nuevo rincón entre platos sucios y vapores de cocina. Enrique, ya con las manos llenas de jabón y los brazos acostumbrados al vaivén de ollas sucias, empieza a mirar lo que otros ignoran. Aprende a identificar el momento exacto en que un compañero ya no puede más, aunque siga sonriendo. Escucha las bromas ácidas que surgen entre turno y turno cuando el cansancio pesa más que la comida. Marla sigue siendo la sombra de todos. Aparece cuando nadie la espera. Da órdenes sin mirar a los ojos y no deja pasar ni el más mínimo error. Lo hace todo con esa frialdad que parece entrenada. Con el paso de las semanas, Enrique ve cómo cada integrante del equipo carga con algo invisible, pero hay días en que todo eso se nota más, como cuando observa a Lena salir arrastrando los pies camino a la parada del bus, pasadas las 11 de la noche. Va sola, con una chamarra delgada que apenas protege del viento. A la mañana siguiente, antes de que el cielo aclare, ya está de nuevo sirviendo café y acomodando mesas. Nadie le dice nada, ningún buenos días, ningún ¿qué haces aquí tan temprano? Pero si ella faltara, el lugar simplemente no funcionaría. Una noche, un viernes con todo lleno y una fila larga de gente esperando, sucede algo que interrumpe la rutina. Lena, apurada por llevar un pedido, pisa una mancha de aceite cerca de Mildonestin, la cocina. No había letrero, nadie la limpió. Resbala, cae de golpe contra el suelo y una bandeja completa se va con ella. El estruendo de los platos rompiéndose detiene el murmullo del lugar. Por un instante, todo queda en silencio. Marla aparece como si lo hubiera estado esperando. Sin levantar la voz, pero con una dureza que corta, le dice a Lena que es una irresponsable, que sus errores cuestan dinero y que debería tener más cuidado. Ella no contesta. Se queda ahí, sentada en el suelo, los platos rotos a su alrededor y los ojos brillando por la vergüenza. Después se agacha y empieza a juntar los pedazos con las manos. Se corta los dedos, pero ni eso la frena. Enrique, sin pensarlo, apaga la máquina de lavar y camina hacia ella, se arrodilla a su lado y empieza a juntar los trozos de cerámica. Lena intenta detenerlo. Él solo mueve la cabeza. No hacen falta palabras. Esa noche, Enrique entiende que ya no puede limitarse a observar. Es momento de actuar. Esa misma semana, cuando el ritmo de la cocina baja un poco después del turno del mediodía, Dorian, el cocinero más viejo del lugar, mira a Lena mientras limpia una superficie con demasiada fuerza. Le hace una seña con la cabeza y le dice que lo acompañe un momento. Ella, extrañada pero sin discutir, lo sigue hasta la pequeña salita que usan como comedor del personal. El lugar está lleno de cacerolas viejas y estantes que huelen a aceite seco. Hay una libreta abierta sobre una mesa metálica, con manchas de chile y anís en las esquinas. Dorian le sirve una cucharada de algo espeso, rojizo, con trocitos de carne y especias. Le explica que está intentando recrear una receta que su madre solía preparar en su casa en Guadalajara. Lena, aunque cansada, prueba la mezcla con cautela. Se queda pensativa unos segundos y luego dice que le falta un toque de laurel y que, en lugar de freír el ajo, podría asarlo para sacar el sabor más suave. Dorian se ríe como hace tiempo no lo hacía. Le guiña un ojo y suelta: «Tienes lengua de cocinera, niña».
A Lena esa frase le cae como un abrazo inesperado. Hacía meses que nadie decía algo bueno sobre ella, y mucho menos algo tan específico. Le brillan los ojos, pero se contiene. Le cuenta a Dorian que su abuela paterna también fue cocinera, que trabajaba en un restaurante popular en San Luis Potosí, allá por los años 70, donde todo era hecho a mano y sin recetas escritas. La señora siempre decía que el sazón venía con el dolor y la paciencia. Aquello emociona incluso al curtido Dorian, quien lleva más de 20 años metido entre sartenes y fogones. Entonces, él le confiesa un secreto. Quiere escribir un libro. No busca fama ni ventas, solo dejar algo que mezcle sabor con recuerdos, como un homenaje a todas las cocinas humildes que han alimentado generaciones. Le propone que la receta que acaban de ajustar sea la primera del libro. Lena sonríe, ya sin esconderlo. Dorian promete que va a buscar en los archivos del restaurante por si encuentra datos del tiempo en que su abuela pudo haber trabajado ahí o en una de las sucursales antiguas. En ese rincón olvidado de la cocina, sin cámaras ni testigos, entre cucharas gastadas y cuadernos manchados, empieza a formarse algo distinto, una alianza, una semilla de futuro, y por primera vez en mucho tiempo, un pequeño respiro de esperanza. Faltaban solo unos días para que terminara el mes, cuando ocurrió el incidente. Era uno de esos turnos pesados, justo a la hora de la comida, con filas esperando y la cocina al borde del colapso. Entre las mesas llenas y los pedidos a medio salir, un hombre de traje gris y corbata desalineada se levantó alterado desde una de las mesas del fondo. Con voz firme, anunció que su cartera había desaparecido. Marla se acercó de inmediato, con esa actitud medio servicial, medio impositiva que usaba en casos así. No tardó nada en señalar a Bea como responsable. Ella fue quien lo atendió, dijo sin siquiera averiguar bien. Su voz cargaba más ganas de limpiar el problema rápido que de buscar la verdad. Bea, que siempre era una de las más tranquilas del grupo, se desmoronó al instante. En la parte trasera del restaurante, cerca del área de lockers, lloraba sin poder hablar, mientras Marla la presionaba con amenazas veladas. «Dime la verdad ahora o llamo a la policía», repetía sin pausa. Nadie intervenía. Algunos compañeros bajaban la mirada, otros simplemente se alejaban. Pero Lena no. Podía ver en Bea el mismo miedo que ella sintió tantas veces, y eso fue suficiente. Se plantó frente a Marla con la voz firme, aunque el corazón le retumbara en el pecho. Bea no atendió esa mesa. Yo vi quién fue, y no fue ella. Marla la miró molesta, pero Lena no retrocedió. Fue entonces cuando Enrique, aún con su identidad oculta, intervino de manera sutil. Sacó su teléfono y le mostró a Marla un video de la cámara de seguridad del pasillo de entrada. Se veía clarito cómo el tipo salía del restaurante con la cartera metida en el bolsillo trasero de su pantalón. No había dudas. Marla se quedó callada. Tragó saliva como si se le hubiera ido el aire por un segundo, y luego se giró sin decir nada. Bea fue liberada de la acusación, aunque su rostro seguía marcado por el susto. El ambiente en el restaurante se volvió más tenso que de costumbre. Nadie hablaba del tema, pero todos lo recordaban. Lena, por su parte, se ganó el respeto silencioso de muchos en el equipo. Sin embargo, también supo que desde ese momento tendría los ojos de Marla más encima que nunca. Era viernes por la noche y el restaurante estaba más alborotado que nunca. La fila para entrar daba vuelta hacia la banqueta y en la cocina no cabía ni un suspiro. Todos se movían con prisa, con esa tensión que se instala cuando algo puede salir mal en cualquier segundo. Enrique, siempre discreto entre platos sucios y vapores densos,
Aprovechó una pausa para intentar mover una olla enorme de caldo que alguien había dejado atravesada junto al fregadero. No midió bien el piso mojado y en un instante resbaló. Cayó con fuerza, soltando un quejido ahogado que se perdió entre las voces de los cocineros. Nadie se dio cuenta. Estaban demasiado ocupados, intentando evitar que la noche se desbordara. Nadie, excepto Lena. Venía saliendo del refrigerador con un paquete de cilantro y al ver a Enrique en el suelo, se le fue el alma al estómago. Dejó todo de lado. Corrió hacia él y lo ayudó a sentarse apoyándolo en un rincón lejos del paso. Le preguntó si podía mover el pie. Él intentó aparentar que no era nada, dijo entre risas que había pasado por cosas peores, pero no logró disimular la mueca de dolor. Lena buscó hielo en un trapo limpio y se quedó a su lado, observando el tobillo que empezaba a inflamarse. Mientras le acomodaba el vendaje improvisado, le contó sin querer, como si se le escapara, que podía hacer esas cosas porque había aprendido a cuidar a su madre enferma. Desde muy joven le tocó curar cortadas, bajar fiebres, adivinar males sin nombre. Así aprendí. Nadie me enseñó, solo lo hice, dijo, mientras apretaba con cuidado la tela. Enrique, que hasta entonces había sentido que siempre tenía que ponerse por encima de los problemas, dejó de lado el papel de fuerte. Solo la escuchó, casi agradecido. Pasaron unos momentos en silencio. La cocina seguía gritando al fondo, pero ese rincón donde estaban los dos parecía ajeno, fuera del tiempo. Enrique no dijo que era el dueño, ni siquiera pensó en eso. Lo único que sintió fue que alguien lo veía como un tipo que se había caído, que se podía doblar, que también necesitaba ayuda. En esos minutos simples, entre hielo y palabras suaves, entendió que la conexión que empezaba a crecer con Lena ya no era solo interés o admiración. Era algo más humano, más real, algo que llevaba mucho tiempo sin sentir. Esa noche, el cielo de la Ciudad de México estaba encapotado y la lluvia caía fina pero constante, de esas que empapan despacio y hacen que todos caminen más rápido. Lena llegó una hora antes de lo normal, con la capucha de su sudadera empapada y las manos frías. Saludó al vigilante con un gesto leve y fue directo al pequeño cuarto que Marla usaba como oficina, un espacio oscuro y desordenado donde se apilaban carpetas viejas y sobres sin abrir. Allí dejó un sobre blanco, sin nombre ni firma, con un puñado de papeles adentro. Textos a mano, nombres de platos, ingredientes simples, notas en los márgenes como «esto puede prepararse en grandes cantidades» o «ideal para días lluviosos». Era toda una propuesta para renovar parte del menú, basada en sabores de casa. No estaba buscando crédito. Quería solo sentir que, si su idea funcionaba, había hecho algo bueno por el restaurante. Enrique, que había llegado poco después, se topó con el sobre cuando fue a buscar un comprobante de compras. Lo abrió sin muchas expectativas, pero al leer las descripciones algo le hizo detenerse. No eran solo buenas ideas, eran platos con alma. Alguien había pensado en el cliente, en los costos, en el personal que tendría que prepararlos y hasta en cómo describirlos para que sonaran apetitosos. El menú sugería nombres sencillos, el tipo de nombres que hacen pensar en la cocina de la abuela, como el pan con pollo de la tía Lucha o sopa de fideos sin prisa. Reconoció algo en la forma de escribir. Había una letra chiquita, ordenada, parecida a la de unas notas que había visto en el cuaderno de Dorian. No le costó conectar los puntos, pero mantuvo el secreto. En lugar de hablar con Lena, buscó a Dorian y le mostró el sobre. El cocinero sonrió apenas y dijo, como si ya supiera de dónde venía, que una de esas recetas podría probarse en la comida del día siguiente. Eligieron una sencilla:
pollo asado desmenuzado con picles caseros de chile manzano en un pan suave con mayonesa de ajo. La presentaron como una opción nueva entre las diarias. Nadie avisó el cambio, y sin mucha promoción, ese platillo voló. En menos de una hora se habían acabado todos. Clientes preguntando qué llevaba, si volvería a estar disponible. Marla, desde su escritorio, solo vio los números subir, sin saber que todo había comenzado con un sobre sin firma y el impulso callado de alguien que solo quería hacer las cosas bien. El sábado amaneció despejado después de días de llovizna. Era raro ver el cielo tan limpio en plena temporada, y aún más raro que el restaurante empezara tan tranquilo. Pero poco después de las 9, cuando apenas abrían las puertas, entró un hombre con lentes oscuros, una cámara colgando del cuello y una sonrisa fácil. Era conocido en redes como Sazón Chilango, un foodie con miles de seguidores que se dedicaba a recorrer fondas, cocinas tradicionales y locales escondidos en la capital. Nadie lo esperaba. No hizo ningún anuncio, solo pidió la carta y miró los platillos con atención, como si buscara algo en particular. Cuando pidió el sándwich de pollo con picles de chile manzano, Dorian y Enrique se miraron sin decir nada. Marla, desde su rincón, apenas levantó la vista. Él se sentó en una mesa pegada a la ventana y mientras le tomaban la orden, empezó a grabar pequeñas tomas del lugar. Cuidaba los encuadres, comentaba en voz baja lo que veía. Los coloridos del menú escrito a mano, la atención discreta, los aromas que salían de la cocina, le sirvieron el platillo como a cualquier otro. Nadie corrió a explicarle nada, ni a adornar el momento. Fue él quien, al dar el primer mordisco, detuvo todo. Cerró los ojos. Se quedó silencioso unos segundos y después sonrió. Sacó su celular, tomó una foto del corte del pan, dorado, bien armado, y grabó un video corto diciendo con voz emocionada que había redescubierto el sabor de su niñez, como si una tía que apenas recordaba me hubiera cocinado esto con ganas de hacerme llorar. Subió el contenido en menos de 10 minutos, y para cuando terminaba su café ya tenía cientos de reacciones. En la cocina, la noticia corrió rápido. Marla apenas leyó el post y salió disparada a su oficina. Llamó a Dorian con un tono falsamente amable. Le preguntó si sabía de dónde había salido esa receta. Él dudó, miró al piso y justo cuando iba a decir algo, apareció Enrique en la puerta. Se apoyó contra el marco y le dijo a Marla con una sonrisa tranquila: «La verdad tiene sabor, y parece que pronto va a estar en el menú de todos». Ella no lo entendió del todo, pero algo en su voz la dejó incómoda. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió la más poderosa en esa sala. Aquel martes por la tarde, cuando el restaurante bajó el ritmo después del almuerzo, Dorian le pidió ayuda a Lena para limpiar el depósito del fondo. Había cajas apiladas desde hacía años, muchas llenas de papeles viejos, utensilios rotos, servilletas de otro tiempo y libretas amarillentas. El polvo flotaba en el aire, mezclado con el olor a madera encerrada. Mientras Dorian luchaba con unas latas abolladas, Lena empezó a revisar una pila de cuadernos en una caja sin tapa. Uno de ellos estaba gastado, con la tapa doblada y varias hojas sueltas. Era un recetario escrito a mano, fechado en el año 1982, y tenía anotaciones en tinta azul y roja, como si varias personas hubieran aportado. Lena hojeaba sin mucha intención hasta que una hoja se le escapó entre los dedos y cayó al suelo. Al agacharse, notó una mancha de grasa cubriendo parte de una fotografía pegada en la esquina inferior. La limpió con cuidado, apenas rozando el papel, y entonces se quedó de piedra. En la imagen aparecía una mujer negra de unos 40 años, con un delantal y una sonrisa abierta, sosteniendo una tarta brillante sobre una bandeja. Abajo,
Con letra cursiva, alguien había escrito: La tarta de la abuela Rosa, Mason's Table, 1981. Lena dejó caer el cuaderno. El golpe seco hizo que Dorian se diera vuelta. Ella lo miró sin decir una palabra, con los ojos vidriosos. «Es mi abuela», susurró como si aún dudara. El recuerdo de su madre hablando de un restaurante elegante, de manteles blancos y dueños silenciosos volvió de golpe. Había algo que antes parecía parte de un cuento y ahora tenía nombres, fechas, imágenes. Dorian asintió con calma. Le confesó que sí conoció a Rosa, que fue una de las mentes detrás del menú original del local, cuando Mason's apenas arrancaba en Reforma. Contó que ella cocinaba con una pasión que pocos habían visto, pero también le dijo que, tras un problema que nadie comentó con claridad, la despidieron sin avisarle ni pagarle lo justo. Algo turbio, injusto, que él lamentaba hasta hoy. Lena se quedó quieta, sosteniendo la foto con ambas manos. No habló más. Pero dentro de ella empezó a formarse un nudo distinto. Este lugar, donde la trataban como invisible, también llevaba las huellas de su familia, y ahora que sabía la verdad, no estaba dispuesta a seguir callando. Aunque aún no supiera cómo, algo tenía que cambiar. Los últimos días del mes llegaron pesados, de esos que parecen arrastrarse. Entre las jornadas dobles, la tensión con Marla y el cansancio que no dejaba ni respirar, Lena ya sentía que algo iba a romperse, y lo hizo. Una tarde, al volver de su turno, encontró un sobre atascado entre las rendijas de la puerta de la vecindad donde vivía. Lo abrió sin pensar y ahí estaba, la notificación de desalojo, sellada con fecha límite. 3 meses de luz sin pagar, además de la renta. No tenía a quién acudir ni a dónde ir. Guardó el papel doblado dentro de su tenis, como si meterlo ahí lo hiciera desaparecer. No le dijo nada a Bea, ni a nadie. Esa noche, mientras todas las luces del cuarto estaban apagadas para que no notaran el corte, Lena se sentó en el piso con una lata de elote frío en las piernas. Escribió en una hoja arrugada lo que no podía decir en voz alta, cartas que empezaban con «Mamá, no sé si estoy fallando» y terminaban en manchas de tinta entre lágrimas. Pensó en rendirse. De verdad, solo dejarlo todo, agarrar cualquier combi y desaparecer. Pero en la mañana siguiente, cuando notó que Bea tampoco había desayunado y que llevaba la misma blusa de 3 días antes, algo dentro le dio vuelta. Esa tristeza compartida, esa forma de reconocerse en el otro sin necesidad de hablar, le devolvió un poco de fuerza. Revisó su vieja mochila y sacó el único recuerdo que aún guardaba de su abuela Rosa, un collar de oro sencillo, con una piedra azul en el centro. Caminó más de 20 cuadras para evitar que alguien la viera y lo vendió en una casa de empeño del centro. Con ese dinero, marchó directa con la casera de Bea y le pagó el mes pendiente sin avisarle nada. Cuando regresó, le entregó discretamente la clave del portón y le dijo: «Ya no van a cortarte el agua. Lo hice porque sé que tú lo harías. Por mí, nos cuidamos o no salimos». Bea no supo qué decir, solo la abrazó largo. Henry, desde una de las ventanas altas de la cocina, había visto todo sin que ella lo notara. Apenas un fragmento. Lena contando billetes arrugados delante de la puerta vecina. Se quedó en silencio, con una lágrima resbalando por el rostro. Por fin comprendía en qué consistía la dignidad de Lena. No era gritar ni exigir nada. Era dar, aunque se quedara con las manos vacías.